Rodrigo, gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que están participando de esta tercera sesión de la Cátedra Nacional Abierta de la Red en Arte y Humanidades, coorganizada con la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación. Agradecemos que participen de esta tercera sesión relacionada básicamente al rol de las universidades del Estado, ¿cierto? Y el carácter territorial en relación a la disciplina de las artes y humanidades. En principio, agradecer a todas las personas que colaboran en este trabajo, ¿cierto? A la Vicerrectoría Académica de la UNCE, a la Dirección de Desarrollo e Información Virtual de nuestra Casa de Estudio, ¿cierto? Y a la coordinación que hace la Red en Arte y Humanidades, sobre todo a Ignacia Saona, que es una ayuda fundamental para el desarrollo de esta academia. Hoy día tenemos tres invitados, siempre decimos con el carácter interdisciplinar, con perspectiva de género, y la sesión de ahora tiene tres representantes de universidades de la zona, de la macrozona sur austral de nuestro país. Eh, Nos acompaña Olga Ruiz, eh, que es profesora de la Universidad de la Frontera, historiadora, doctora en estudios latinoamericanos. En la Universidad de la Frontera trabaja en el Departamento de Ciencias Sociales, en la línea de Historia y en el Núcleo de Ciencias Sociales, y su trabajo se asocia, ¿cierto?, a la historia reciente. Muchas gracias, Olga, por colaborar con esta sesión. Julia Cubillo, que es socióloga de la Universidad de Aysén, trabaja en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, y que nos va a presentar de alguna manera cuáles han sido las estrategias que esta universidad joven ha desarrollado en esta área. Y Rodrigo González, que es coordinador del área de Arte, Cultura y Patrimonio de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Magallanes, que está más al sur del sur, ¿ah? Y que nos acompaña hoy también. Así que muchísimas gracias y trabaja también desde la historia. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Lo escuchamos a nuestros colaboradores de la sesión de hoy. Les recuerdo que trabajamos hoy día en torno al territorio y esperamos que sea una sesión súper fructífera. Les recuerdo que la dinámica en general está asociada a una presentación de cada uno de nuestros conferencistas de hoy de aproximadamente 20 minutos, y luego hay espacio para diálogo. Diálogo tanto entre los expositores como en el público asistente, y el público asistente puede hacer sus observaciones y sus preguntas mediante el chat, para que podamos transmitirla y poder ser parte de este diálogo. Bien, los abrazo desde la UNCE, desde este espacio santiaguino, ¿no? Pero también los abrazo desde este espacio imaginario de la Universidad Nacional, representada también territorialmente. Así que, Olga, sin más vueltas, ¿cierto? Esperamos tu presentación con muchísimas expectativas. Bueno, gracias por la invitación. No, eso de las expectativas es un poco intimidante. No sé si es un buen comienzo, pero bien, ya lo dijo Pablo. Eh, bueno, pero en serio les agradezco la oportunidad. Es un gusto estar con los colegas de otras universidades del sur. Es un gusto ver a Julia después de tantos años, muchos, no vamos a decir cuántos. Eh, Soy la más norteña del grupo, y lo que voy a hablar ahora en forma muy libre, poco organizada, es hablar sobre o pensar en voz alta sobre lo que significa eh, pensar la realidad o tratar de comprender la realidad desde las humanidades con un enfoque territorial. Esto evidentemente yo lo hago desde un lugar muy particular, que es mi condición de historiadora, ¿no? De historiadora formada en Santiago, porque yo soy santiaguina. Y me parece que estar hoy día en la adultez, trabajando en el sur, por supuesto que me ha permitido repensar muchas cosas, ¿no? Revisar mi propio trabajo, mis propios enfoques, mis propias miradas, creo que esa cuestión territorial, sin duda que impacta nuestra forma de pensar y de percibir la realidad. Eh,
Lo primero, quiero partir con haciendo mención, no sé si es una anécdota, algo que ocurrió el año pasado a propósito de los 50 años del golpe. Eh, Me enteré tardíamente que se estaba organizando un gran encuentro, un gran seminario a propósito de los 50 años de todas las escuelas de historia de Santiago. No estaba invitada ninguna universidad regional en ese gran seminario de escuelas o departamentos sobre los 50 del golpe. Por supuesto, la actividad más importante, donde estaba la PUC, donde estaba la Chile, pero donde también había muchas privadas, grandes y pequeñas, ¿no? Pero no había ninguna regional, ni siquiera de la zona central. Cuando supe esto, por supuesto, mandé una carta preguntando, entre preguntando y reclamando, y la respuesta que me dieron, que me dio un colega, que da lo mismo el nombre, porque no se trata de personalizar, sino de discutir ciertas formas de pensar la historia y la historia reciente y nuestra realidad, fue que para eso estaban las jornadas regionales. O sea, las universidades regionales teníamos que, nuestros espacios de encuentro eran las jornadas de estudios regionales. Lo nacional se pensaba desde Santiago, el golpe se tenía que pensar desde Santiago. Eh, entonces, lo que me llama la atención no es solo esa respuesta, ¿no? Como que si lo regional fuera un nicho dentro del pensamiento, sino también cómo a todos los otros colegas les pareció tan natural que nosotros no estuviésemos presentes en ese gran encuentro sobre la conmemoración o la reflexión de los 50 años del golpe desde la historia. A nadie le pareció escandaloso. Eh, Probablemente yo no fui la única que reclamó, pero a los colegas de Santiago ese tema les pasó por el lado, ¿no? Y cuando hubo un reclamo, la respuesta fue, las regionales tienen su encuentro regional, de historia regional. O sea, quienes estamos en las regiones solo podemos hablar de historia regional. Básicamente esa era la respuesta. Entonces, parto señalando esto porque me parece que es preocupante, ¿no? Me parece que es preocupante. Habla de una ceguera intelectual muy grande, pero muy naturalizada también, y de la imperiosa necesidad de que pensemos desde nuestras distintas disciplinas y dialogando entre distintas disciplinas, pensemos con esta perspectiva territorial. Eso no significa única y exclusivamente que tengamos que dedicarnos a hacer historia regional, en el caso de mi disciplina, sino que comprender las distintas escalas analíticas, complejizar, ¿no? Nuestros propios análisis y comprender, por ejemplo, a propósito de lo mismo que mencionaba recién, de los 50 años del golpe, cómo en las regiones, no solo en la Araucanía, en todas, todos estos procesos históricos tuvieron particularidades y especificidades que deben ser consideradas, ¿no? Y estoy hablando no solo de actores diferentes, ¿no? La represión, ya sea como victimarios o como víctimas, involucró a sujetos diferentes, temporalidades también distintas. No en todas partes el golpe, perdón que ponga el golpe como ejemplo, pero me permite hablar sobre la necesidad de esta dimensión territorial. Las temporalidades también fueron diversas. No en todas partes el golpe comenzó el 11 de septiembre, en muchos lugares comenzó antes. Eh, y también con dinámicas diferentes. Incluso dentro de la misma región de la Araucanía, uno puede, y creo que eso uno podría ver hasta qué punto es útil para pensarlo en otras regiones, la dinámica represiva, por ejemplo, o de la resistencia misma también, no es igual en zonas rurales que en zonas urbanas, ¿no? La participación, por ejemplo, de los civiles en localidades pequeñas, la represión tiene un rostro conocido, ¿no? No es un sujeto anónimo, no es una persona por ejemplo, Santiago, que nunca, que es un torturador que apareció de la nada.
y que nunca más te volviste a encontrar o te lo encontraste 40 años después en un supermercado. En zonas más pequeñas, como en las que nosotros vivimos actualmente, muchas veces la represión estuvo, se desplegó por parte de personas que pertenecían a la propia comunidad, ¿no? Eh, y no solo, por supuesto, miembros de las Fuerzas Armadas de Carabineros, sino también muchos civiles. Y tuvo esa dimensión o esa, se operativizó muchas veces horizontalmente entre vecinos, ¿no? Eh, nosotros con Sergio Canuqueo, que es un historiador que vive acá, escribimos un texto justamente a propósito de eso, que se llama Vecinos, ¿no? O sea, cómo vecinos mapuches delatan a otra familia mapuche con los que tenían problemas que no eran necesariamente políticos, sino de cercos, ¿no? Otra clase de problema y con el resultado de la desaparición de dos de ellos, ¿no? Entonces, me parece que a propósito de la historia reciente, de los temas que yo estoy trabajando, pero por supuesto que tengo muy claro que esto es aplicable para muchos otros problemas y para otras disciplinas, me parece que la cuestión territorial es indispensable hoy día. Pero es tan indispensable como escasa. Y por eso me parece eh, que de alguna manera este trabajo que se está haciendo en la red nos permite pensar eso también, ¿no? Nos permite primero articularnos, visibilizar estas particularidades, estas especificidades eh, del trabajo intelectual que nosotros hacemos y nos obliga desde las humanidades y desde las artes a relevar estos aspectos, ¿no? Este centralismo epistemológico, si se quiere, que me parece que de verdad está muy invisible, está muy naturalizado, es muy invisible para colegas, estoy hablando de colegas que son parte de un circuito progresista de izquierda con un fuerte compromiso con los derechos humanos y la democracia. No estoy hablando de la Universidad San Sebastián a propósito de la contingencia, ¿no? Entonces uno habría esperado otra, otra apertura, ¿no? No que nos relegaran así como al cuartito de la historia regional que no pueden hablar del golpe solo de historia regional. Eh, entonces, me parece primero que es importante relevar eso, entender que cuando nosotros hablamos de dimensión territorial, estamos hablando de enfoques analíticos, y esto, como dice una Sandra Rayo, que es una colega argentina, no funciona como las muñequitas rusas, ¿no? No es que uno a escala más pequeña vea lo mismo, pero en miniatura. No funciona así. Hay una historicidad propia, hay dinámicas propias, hay otros sujetos, y esto sirve para comprender la dictadura, la resistencia a la dictadura y cualquier proceso histórico. En el caso de la Araucanía, por supuesto que tenemos nuestras particularidades, estamos hablando de territorios que se incorporaron tardíamente al Estado Nacional, con todas las complejidades que eso involucra, muy diversa culturalmente por migración interna, externa, pero además el pueblo mapuche, y es un conflicto que vivimos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, me parece que hoy día es difícil hacer, o debiese ser difícil, hacer un trabajo intelectual crítico sin esta conciencia, ¿no? O sin este paradigma, si se quiere, de la cuestión territorial. Eso, después puedo explayarme más. No, me parece muy relevante lo que plantean, ¿no? Es decir, yo creo que lo conversé con Julián, lo conversé con Rodrigo en algún momento durante la semana. Eh, bueno, yo estoy en la UNCE, estamos aquí al frente de Juan Gómez Milla y estamos a 2 cuadras del Campo Oriente de la Católica. Entonces, pareciera que en todas las cuadras del país estuviese escuelas de música, estuviese escuelas de teatro, hubiese facultades de filosofía, hubiese escuelas de arte, ¿no? Y uno de los aprendizajes
grandes que he tenido en torno a esta experiencia del trabajo en la red es justamente ese centralismo epistemológico, ¿no? Es decir, de verdad que hay una ceguera, como tú lo llamas, o una naturalización de una cosa que para otras universidades es un gran esfuerzo, digamos, así como uno reclama mucho, digamos, del gran esfuerzo que hace, pero la realidad es de las otras universidades, no sé, la sesión anterior tuvimos a Bio Bio, pero en su sede Chillán, es decir, como incluso tan dislocada en términos como regionales, ¿no? No, me parece muy relevante y es verdad que no se ve y no es, no, no sé cómo explicarlo, digamos, pero de verdad que no se ve porque de pronto también las urgencias como cotidianas y ese tipo de cosas no te dejan verlo y se naturaliza finalmente que se puede cruzar la calle finalmente a la otra universidad, ¿sí? Así que no, muy interesante. No sé si Julia quisiera o Rodrigo comentar algo sobre lo de Olga o lo dejamos para el final. Yo preferiría el final, como para Ya, tener una perfecto. mirada de los tres elementos. Impecable. Julia, entonces, de la Universidad de Aysén, Julia Cobillo, te escuchamos con muchísima atención y con las mismas expectativas que la de Olga, así que muy bien. Nos pones difícil la performance con esas expectativas. Bueno, yo les voy a comentar un poquitito, en tres temas he organizado un poco la conversación. El primero es contarles un poquito de la región de Aysén, ya que lo que nos convoca es los territorios y ya muy bien Olga nos plantea el tema de las diversidades de los territorios, de lo particular que es también la zona sur austral, ¿verdad? De donde ella está en el norte de esta zona. Yo soy santiaguina y para mí era muy curioso que cuando la gente de por acá habla del norte es Puerto Montt o Chiloé el norte, ir a conseguir cosas, comprar cuestiones. En la zona más urbana o lo más desarrollado es Puerto Montt, ¿ya? Entonces, es curioso cómo uno va generando nuevas cartografías espaciales a propósito de donde vive, ¿no? Y cómo se van construyendo esas identidades de proximidad o no con el centro. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es lo importante? Que cuando se habla de país, qué es nación. Entonces, yo creo que es muy provocador todo lo que nos planteó Olga respecto a esta diferencia de nación-región y desde dónde nos paramos a construir una mirada más amplia. Entonces, bueno, lo primero que voy a hablar es de la región de Aysén, lo segundo también de la universidad y en particular el tema, ya que nos convoca es de las artes y humanidades, y lo tercero es una experiencia chiquitita de un proyecto que recientemente estamos terminando, ¿ya? Bueno, de la región contarles que esta región tiene 108 kilómetros cuadrados, es la tercera más grande de todo el país y constituye también un 14% del territorio nacional, ¿ya? Es una región que si ustedes se pararan desde Santiago, ¿verdad? Llega hasta Temuco. Toda esa es la extensión de la región. ¿Ya? En territorio. Si uno la mirara es ir de Santiago a Temuco. Todo eso condensa esta región que está organizada en cuatro grandes provincias, pero pese a que tiene provincias, por ejemplo, muchos servicios públicos no son provinciales. Educación, por ejemplo, es una provincial para toda la región. Entonces, tenemos 10 comunas, pero 10 comunas bastante dispersas en este territorio tan grande, lo cual también hace dificultoso toda la conectividad. Tenemos grandes problemas de conectividad terrestre, gran parte de los caminos que hoy día conectan intrarregión son de ripio, no hay mucho pavimentado. Conectividad también en Internet mejoró bastante más eh, ahora después de la pandemia, conectividad con el resto del país. Nosotros podemos llegar por tierra a Magallanes, pero no podemos llegar por tierra a los lagos, que es la región más del norte. Para eso hay que ir o por Barcaza o por Argentina, que Argentina sí ha tenido una inversión significativa para todo su territorio nacional. Por tanto, somos una isla, de alguna manera, en relación al resto del país. Y la otra conectividad que existe es la aérea, pero tiene también, al igual que la marítima, las barreras financieras, ¿no? Que no todo el mundo puede costear viajes caros. Y eso ya nos va dando cuenta de lo que significa vivir en una zona que se ha denominado en algunas políticas como zona extrema, y ahí compartimos con Magallanes ser zona extrema, y otros la han catalogado, la subdere, como zona aislada, ¿ya?
En esta región tenemos 103.000 habitantes, es decir, menos de 1 kilómetro cuadrado por habitante, ¿ya? Y es decir, cabemos toda la región en 2 veces en el Estadio Nacional. El Estadio Nacional aloja 50.000 butacas o espacios, ¿verdad? Para los conciertos más significativos. Bueno, 2 veces el Estadio Nacional seríamos toda la región. Entonces, lo que más hay son ecosistemas naturales. Somos una de las regiones que conserva el 35% de los bosques nativos de todo el país. Hay muchas reservas de bosque de distintos tipos. También tenemos casi el 40% de recursos hídricos. Concentramos 2 campos de hielo, algunos de esos que son en zona limítrofe con Argentina y pueden ser en algún momento eh, conflictivos, ¿verdad? Hay una mirada ahí geopolítica también que resguardar en los recursos hídricos. Y hay una biodiversidad enorme, tanto terrestre como acuática, y eso también va marcando modos de vivir, ¿no? Modos de ser, modos de relacionarse, modos de vincularse, de mirar la sociedad, porque en tu sociedad está la naturaleza, entonces estas perspectivas más sustentables de alguna manera son más innatas en las formas de vivir, de habitar el territorio y no tan solamente ideológicas como en Europa o en otras partes del mundo se ha impulsado, ¿verdad?, este cambio hacia lo sustentable. ¿Ya? Em, por tanto, es una zona, algunos la llaman muy prístina también, porque tenemos esta baja densidad de personas, hace que las dinámicas sean menos contaminantes, pero eso también genera problemas. Y en los rankings de los últimos años en contaminación ambiental en invierno, la ciudad de Coyhaique al menos es la que lidera incluso a nivel latinoamericano. Comprenderán que el vivir en esta mega isla grande para todo el tema de los residuos sólidos, domiciliarios o qué sé yo, todo lo que son desafíos, ¿no? Todo el tema de la asistencia en salud y un montón de cosas. Tenemos un hospital grande en Coyhaique, pero no tiene toda la complejidad que tiene cualquier otro, no están todas las especialidades médicas, es decir, las dinámicas de zona extrema también van limitando el ejercicio de derechos, van limitando oportunidades, van limitando no solamente el desarrollo eh, de la capital regional, sino se genera también estas desigualdades intrarregión, donde las que están más aisladas aún también perciben estas diferencias. Entonces, ahí es donde uno dice las ciencias sociales tiene algo que aportar. Esta región está construida y tiene ciertas dinámicas que son necesarias de mirar, de revisar. Hay desafíos de desigualdad, como mencionaba, de ejercicios de derecho, de pensar localmente, pero en un mundo que está también globalizado. Y ahí está este tema de qué territorios estamos, ¿no? Habitamos este territorio físico que nos desafía, que tiene un montón de islas donde hay población que tiene diversidades culturales. Tenemos aquí la migración que se dio para el poblamiento de la región. Es por un lado la Patagonia Argentina y muchas veces tenemos mucha más identidad y identificación con la Patagonia Argentina y por el lado costero todo lo que era los chilotes y también pueblos huilliches. Entonces, hay un sincretismo cultural que es muy interesante de rescatar. Una de las cosas y aquí me paso al segundo punto de contar de la universidad, es que nosotros tenemos en el departamento una profesora que ha tratado de rescatar a través de estudios de memoria qué es esta región, porque hay un tema también de resguardo del patrimonio, no solo natural, sino también el patrimonio cultural, el patrimonio histórico, la memoria reciente, porque esta región también, como en los hitos históricos, es de reciente data, y que es preciso para pensarnos la identidad de lo que somos y lo que vamos a hacer a futuro, porque todos estos recursos naturales que hablamos, sin duda son hoy día un elemento llamativo para procesos migratorios, pensando que hay un proceso de certificación en el mundo, en Chile también se ha ido eso consolidando, es muy probable que aquí se intensifiquen olas migratorias a futuro. Entonces, es bueno repensar qué somos en la región. Y bueno, y la Universidad de Aysén, no tenemos todavía ni siquiera 10 años, es decir, no llegamos, hacemos un símil con la básica, estamos todavía tal vez en el prekinder, entrando recién al primero básico, ¿verdad? Nos creamos en el 2015, hoy día tenemos 8 carreras,
de las cuales dos son de ciencias sociales, psicología y trabajo social. Vamos a abrir el año que viene ingeniería comercial con un foco en desarrollo sostenible. Tenemos aproximadamente 50 académicos y un número similar de funcionarios, es decir, somos una universidad pequeñita en personas, pero que cumple las misiones de cualquier otra universidad compleja y del Estado. Y quiero destacar que cuando se creó la universidad se hizo un proceso participativo que consistió por un lado en diálogos ciudadanos que se consolidaron en este libro, todas las expectativas, demandas, necesidades de las personas, y también se hizo una comisión ejecutiva y se consolidó aquí la propuesta, que esa comisión sí estuvo integrada por diversos actores. Por ejemplo, estuvo el rector de la UFRO, el rector de la Magallanes, que eran universidades como de la zona sur, pero también otras personalidades, premios nacionales, en fin, Eric Gole, varias personas, pero también actores locales, y actores locales desde el mundo estudiantil, dirigentes estudiantiles, del mundo laboral, del mundo empresarial, del mundo de las artes, y fueron delineando por qué se necesitaba una universidad en esta región y cómo debiera ser. Y aquí hay algunas cosas que me gustaría destacar de este documento del 2015, es que dice, por ejemplo, es deseable que la nueva universidad pueda ser un detonador del desarrollo cultural de Aysén y que al igual que los valores que fundan la reforma educacional que buscan terminar con las desigualdades sociales, la universidad contribuya a abrir oportunidades de desarrollo cultural para todo el territorio regional, este amplio territorio que les hablaba, de manera que contribuya al acceso al arte y actividades culturales se ejerzan como derecho, que forme a futuros técnicos y profesionales desde una perspectiva integral, que la experiencia estética y la conexión con la identidad cultural sean un eje. De igual forma, que se asume y contribuya a las iniciativas estatales y del sector privado, por ejemplo, para el fomento de la lectura, la promoción del arte local, desarrollo y estímulo a las industrias creativas, entre otros. Y bueno, y sigue este libro en particular mencionando algunas líneas de trabajo en ese sentido, y por otro lado, lo que decían los diálogos ciudadanos, que esto se hizo en todas las comunas, en las 10 comunas se hicieron distintas instancias, señala que es muy importante el desarrollo cultural a través de la promoción y difusión de la creación artística, la investigación, el apadrinamiento a manifestaciones culturales, artesanías, etcétera, y favorecer y la formación del patrimonio regional. Entonces vemos que desde el origen de la universidad hay un llamado a que estos temas se aborden porque contribuyen al desarrollo mismo de la región. Desarrollar no implica solo el crecimiento económico, ¿verdad? Solamente potenciar, que sin duda es necesario la economía, los ingresos, la infraestructura y una serie de aspectos que visiblemente, tal vez en el imaginario de todos, están asociados a desarrollo y están más asociados a crecimiento económico. Necesitamos pensar un desarrollo que sea un desarrollo humano y un desarrollo sustentable, en armonía con el medio ambiente. Después del Amazonas, este es un pulmón del planeta. Hoy con el cambio climático, con todos los problemas, ¿verdad?, que tenemos, se le está dando mucho más importancia a eso a nivel internacional, pero qué importante sería que nosotros también valorizáramos esos recursos naturales y formas de vida que sean ad hoc a la naturaleza, ¿verdad?, los distintos ecosistemas que vienen antes que nosotros. Entonces, en ese sentido, la universidad, cuando se fue organizando, generó algunas unidades académicas. Tenemos solamente tres. Un departamento de salud, un departamento de recursos naturales y tecnología, y un departamento de ciencias sociales y humanidades. No tenemos arte explícitamente, ¿ya? Y hemos ido avanzando, estamos de reciente data, ¿verdad?, avanzando principalmente en ciencias sociales. Y es allí que decidimos postular a un proyecto, y este ya es el tercer tema a plantear, a un proyecto de ANIP, que felicito, para fortalecer las ciencias sociales, artes y humanidades, que son disciplinas que también, ¿verdad? A veces son el hermano pobre o no son tan visibilizadas o tan financiadas como otras disciplinas. Y hubo un concurso especial que fue para hacer un diagnóstico y una propuesta.
Y dentro de esa propuesta nos pusimos a soñar, porque dentro del diagnóstico entrevistamos a actores locales, a distintas personas de la región que nos fueron dando input que reforzaban lo que ya el 2015 se había dicho en estos dos documentos. Y es así como, por ejemplo, una de las iniciativas que creemos importante desarrollar es una especie de propedéutico. La región, en sus 10 comunas, solamente tiene el liceo, es decir, educación media, en 8. De esas 8, 4 comunas en realidad son liceos que se formaron entre el año 2016 y 2017, tienen pocas cohortes de alumnos. Es decir, la región, pensando en temas de historia, para algunos, yo he hecho algunas entrevistas por otros temas de violencia de género, que son algunas de las líneas que trabajo, y para algunas personas señalan que vivir en la región es como volver al pasado, en comparación a los estándares de desarrollo y calidad de vida que están en otras regiones del país. Entonces, que tengamos recién en 8 de las 10 comunas el liceo no es menor, ¿ya? Y no hay ninguna escuela artística, no hay ningún liceo artístico. Las personas que tienen, por ejemplo, talentos, propuestas, van quedando mermadas. Entonces decíamos que a través de este proyecto una de las iniciativas pudiese ser generar un propedéutico para que las personas un propedéutico en AXA, en Artes, Humanidades y Ciencias Sociales, de manera que tengan un proceso formativo que les permita a su vez pensar ir a otra tal vez universidad, a otro centro, a otro lugar a seguir estudios vinculados al arte, a las humanidades, o tal vez la misma universidad los va a ir abriendo, pero que esos talentos y esas personas no queden otra vez con las posibilidades truncas porque no existe una institucionalidad que dé soporte y que ayude a ese desarrollo de los talentos. Por otro lado, veíamos que en el área de las humanidades a veces se vinculan las pedagogías. Y se sabe que hay una crisis, ¿verdad?, en el país respecto a las pedagogías. Se necesitan muchos profesores en ciertas áreas, en ciencia, en biología. No hay muchos alumnos que estén queriendo postular a las pedagogías y en esas áreas. Y en la región acá no es la excepción. También existen esos desafíos. Pero formar una carrera pedagógica es muy complejo, tiene un alto costo, involucra una acreditación, que la universidad también tenga una buena acreditación. Entonces, hay una serie de cuestiones de gestión y administración que van limitando algunas opciones, pero sabemos que tenemos que contribuir en esa línea más allá de lo que hemos estado haciendo con investigaciones y con también proyectos de gestión, de apoyo a la mejora escolar. Entonces, ahí es donde nos proponíamos potenciar a través de algún magíster o algún estudio de posgrado en el ámbito educativo, particularmente en gestión y liderazgo educacional. Es decir, cómo de a poco vamos dando respuesta como universidad a ciertos desafíos que implican pensarse el desarrollo de la región. Y por lo menos estos dos ejes, el propedéutico y el magíster, son elementos como concretos que se pueden atravesar. Pero además, en términos generales, definimos que tenemos que tener un foco hacia el desarrollo y lo apellidamos desarrollo sostenible. Queremos también tener un foco hacia la Patagonia, y la Patagonia involucra no solo Magallanes, con los cuales igual en algunas áreas tenemos vínculos, sino la Patagonia argentina, porque las problemáticas de esta zona extrema del mundo, que para algunos es el sur y para otros es el norte, esta zona donde vivimos, eh, son similares y necesitamos encontrar unos pares, ya no tal vez en Santiago, porque no nos representan, y porque necesitamos ir avanzando en cuestiones particulares. Por ejemplo, algo muy notorio acá es en las políticas públicas, ámbito donde también nos hemos querido incidir, con este país tan centralista, ¿verdad?, donde las políticas vienen y los programas diseñados desde Santiago y se implementan en los territorios, se necesitan ajustar, se necesitan readecuar, se necesitan remirar para que sean pertinentes a la realidad de cada localidad, de cada territorio, a las necesidades, a los referentes. Se habla del aprendizaje significativo y para que eso suceda tiene que ser significativo el territorio. Entonces, bueno, hay un ámbito de trabajo donde de las políticas públicas queremos contribuir, creemos que hoy con los gobiernos regionales, que tienen más posibilidades, con la nueva ley que se hizo, ¿verdad?, más posibilidades de generar políticas regionales, hay ahí un espacio de incidencia. Es más difícil que de acá podamos incidir a nivel nacional. También coincido con Olga, cuando se levantan comisiones nacionales, mesas de trabajo, ministeriales,
nosotros no existimos, ¿ya? Y no solo lo digo por AICEM, lo digo por muchas universidades regionales que teniendo trayectorias y teniendo mucho que aportar, iniciativas innovadoras, muchas veces eso no es muy visible, ¿ya? O se piensa que es algo muy particular y no es algo que puede contribuir a una mirada más amplia. Y bueno, dentro de los desafíos que también nos hemos planteado es que aportar a ese desarrollo sustentable nos obliga a romper fronteras disciplinares, a trabajar más interdisciplinariamente, más transdisciplinariamente, porque las problemáticas que la región enfrenta y que necesitan una mirada y necesitan algunas veces soluciones o intervenciones, tienen que dialogar, no pueden ser solo monodisciplinares, como tal vez hemos estado acostumbrados, y eso implica también un cambio en la forma de pensar el territorio. Otra cosa que también hemos tratado de visualizar es cómo lograr también que las investigaciones que se hagan tengan llegada a la ciudadanía, no solamente en la línea de ciencia ciudadana, sino también en formatos y formas de expresarse que le hagan sentido. Porque finalmente cuando se investiga, más allá de todas estas estructuras que hay que tener publicaciones y que más publicaciones generan más recursos y el AFD y los ingresos de la universidad, finalmente es conocimiento. Y el conocimiento se tiene que democratizar para que pueda ser usado por todo el mundo. Entonces, ahí sentimos que también tenemos un desafío en los modos de divulgación científica, de democratizar el acceso al conocimiento, y ahí es estratégico también el vínculo con las artes. Entonces, este proyecto ANIT nos permitió remirarnos críticamente, ver cuáles son los ámbitos que no estamos desarrollando y que debieran estar en nuestra agenda, y de alguna manera esta construcción no fue mirándonos con el ombligo, ¿verdad? Solamente nosotros, sino en diálogo con otros actores de la región. Entonces creemos que tenemos como un deber no solo misional, sino también ético, de poder contribuir al territorio en estos ámbitos priorizados por el mismo territorio. Esa era mi intervención y después quedo abierta a conversar, a dialogar, etcétera. Muchas gracias, Julia. No, muchas gracias. Es muy impresionante, ¿no? Cuando graficas como la dimensión de la región ah, eh, territorialmente y luego demográficamente en relación con el Estadio Nacional es realmente impactante, ¿no? Muy, esa dimensión como de Santiago a Temuco a propósito. No, realmente muy impactante. Eh, Me quedo como ir apuntando algunas cosas para el diálogo posterior, ¿no? En torno como a la interdisciplina, la transdisciplina para el desarrollo sostenible. Creo que dialoga muy bien con lo que decía Olga hace un ratito, ¿no? Como esta investigación desde el territorio, pero no necesariamente una investigación regional, ¿no? Creo que van un poco en esa misma dirección, es decir, como no necesariamente instalarse en torno a una historia regional, pero sí desde el territorio, y también en ese sentido, también lo plantea como una necesidad de hacer como un trabajo interdisciplinario o transdisciplinario, ¿no? Haciendo esos puntitos para el diálogo posterior. Bueno, y ahora escucharemos a Rodrigo González de la Universidad Magallanes, y que según lo que fuimos conversando un poquito antes, es el único de esta sesión que es de la propia región. Como tanto Olga como Julia, que se han movido de Santiago hacia las regiones, y han de alguna manera también, como decía Olga al principio, modificado un poco las perspectivas o han remirado su trabajo, ¿no? En ese viaje. Rodrigo también tiene esa particularidad de ser de la región y trabajar desde ahí, así que también pucha, lo escucharemos con muchísima atención. Sé que Rodrigo tiene una presentación, a ver si la logra presentar o si no, desde nuestro equipo de formación virtual también podemos colaborar. Rodrigo, a ver. Perfecto. Ahí sí. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a las colegas Julia y Olga también, ya que de alguna manera ya pudimos tener algunos datos, información de contexto en cuanto a cuál es la dinámica que implica ser o formar parte de un territorio tan alejado del centro. Porque una cosa es ser territorio nacional y territorios regionales o provinciales, pero otra cosa muy distinta, creo yo, y sin ánimos de competir ni nada, es lo que ocurre con la geografía desde
el mismo seno de Reloncaví hacia el sur, en donde tenemos la provincia de Palena, que corre una suerte muy similar de aislamiento, y esta condición de extrema, o bien como decía Julia, el territorio de Aysén, y en particular en Magallanes. Y creo que un poco eso es lo que quiero comentarles el día de hoy, cuál es desde el quehacer universitario principalmente como referente, pero también, como ya decía Pablo, también desde la anécdota, que no es menor, de ser parte de este territorio y seguir trabajando aquí. Y digo anecdótico porque, por ejemplo, es muy común, parte de la idiosincrasia magallánica, que cuando alguien llega a preguntar a un vecino, a una vecina o a una persona, lo, una de las preguntas que te pueden hacer es así textual: oiga, ¿y usted es magallánico o no? Y eso puede catapultar la recepción que pueda tener esa persona en cuanto a una encuesta, en cuanto a realización de talleres, a invitaciones. Es muy condicionante y de hecho suele suceder también que lo comentamos sobre todo con colegas que hacen estudios de campo, que realizan entrevistas o qué sé yo, y que llegan a estos espacios comunitarios, que realmente se nota la disposición de la gente magallánica por gente ajena a Magallanes. Ya es como muy raro. Lo dejo solamente como anécdota inicial y ahí voy a ir contándole un poco más de detalles respecto a esto. Bueno, entonces mi nombre es Rodrigo, trabajo en la Universidad de Magallanes. ¿Perdón? Tenemos tu presentación como visualización, pero no como presentación. De pronto hay que hacer un clic más para ver la presentación con la pantalla completa. Ah, me dice que está compartiendo. Sí, está compartiendo, la vemos, pero en modo visualización, por lo tanto, si tú la pones como presentación, lo vamos a ver con la diapositiva exclusiva. Ah, Profesor, lo que puede estar El- pasando es que la pantalla que se está compartiendo era la otra y no Perfecto. esta. Exacto. Ahora sí, ahí- ahora se ve la pantalla completa. ya, perfecto, muchas gracias. Disculpen, igual Gracias, soy gracias, Rodrigo. un neófito en la tecnología. Bueno, partir comentándoles que el equipo de arte, culturas y patrimonios es un equipo conformado a partir de, digamos, post pandemia, en donde diversos profesionales trabajamos en esta área que pertenece a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, en donde somos un equipo de diferentes disciplinas artísticas, profesionales, desde el mundo del teatro, desde la educación patrimonial, desde la gestión cultural, la ilustración, la música. Y bueno, aquí les presento de izquierda a derecha, obviamente que tengo que hacerlo porque somos un equipo de hormiguitas que trabaja. Nitzame Mayorga, Eduardo Peña, Vania Gesell, bueno, estoy yo, Juan Tapia, Rafael Cheuquelaf, y por sobre todo quiero hacer mención especial a, a dos personas que son también muy importantes dentro del equipo, que primero a la izquierda está nuestra secretaria, Ivonne González, que también nos contribuye enormemente a todo el quehacer de vinculación con el medio, y ahí, bueno, al centro estoy yo, y al costado, al otro costado está nuestra vicerrectora, doctora Melissa Flores. Dicho eso, comentarles que esta presentación del día de hoy, también asumiendo que iban a haber diversas metodologías quizás para presentar cada una de nosotros tres, pero en el fondo quiero remitirme a tres puntos, que es lo que pueden ver allí en cuanto a un contexto geopolítico, en cuanto al habitar del extremo austral, que algo ya nos compartió recién la colega de la realidad de Daisen. Continuar con el contexto regional para hacer algo como de qué es lo que está pasando actualmente en este territorio, que me atrevo a decir que los últimos 15 o 20 años ha tomado una dinámica bastante movida a comparación de antes. Y finalmente, qué es lo que se desarrolla aquí en términos de artes y humanidades en el territorio, y bueno, particularmente lo que hacemos nosotros desde la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. Entonces, primero un contexto territorial.
que generalmente creo que nos posiciona con algo que está sumamente en debate, no ahora, pero ya hace un rato, en cuanto a esta perspectiva sur-norte muy occidental de posicionar a la región de Magallanes en el denominado, comillas, en el fin del mundo. Entonces, claro, este imaginario de que estamos al final del mundo, de que estamos al final de Chile, acompañado también de todo el ausentismo del estatal histórico, han desencadenado que el territorio de Magallanes tenga una noción de lo nacional muy distinta y distante, con lo que pudiera ocurrir, por ejemplo, en el extremo norte de nuestro país o en otras provincias, como ya señalé anteriormente. En este caso, queda en evidencia la cómo es la geomorfología del continente, la cercanía con el continente antártico, la presencia binacional chileno-argentina y bueno, y nuestros próximos vecinos, que es la región de Aysén, de los cuales también la conexión es realmente no es tan expedita. Y bueno, aquí un poco más de cerca, cómo se proyecta el territorio patagónico austral, la región de Magallanes teniendo ciertos hitos geográficos, históricos, como el Estrecho de Magallanes, o la Isla Grande de Tierra del Fuego, la Cordillera Darwin, el Cabo de Hornos. Y esto creo que es importante porque también nos hace cuenta desde qué lugar estamos percibiendo el territorio. En este caso, un territorio que es concebido en el mundo occidental mucho antes que Chile. De hecho, el Estrecho de Magallanes, que, bueno, ya no sé si habrán leído o visto por ahí esto de que Chile apareció primero por el Estrecho, ya que la llegada de Magallanes es previa a lo de Diego de Almagro. O también de cómo se inserta el estrecho de Magallanes, Patagonia y Tierra del Fuego en la cartografía universal, y que posteriormente va a dar pie a este imaginario del territorio Patagonia, el territorio de Tierra del Fuego, y de hecho por eso acompañé esa lámina de todo el bestiario que se va a constituir durante siglos sobre este territorio, y que posteriormente, una vez que ya se comienzan los procesos republicanos, eh, la visión del Estado, por así decirlo, obviamente que es de organizar los territorios, y en nuestro caso, el territorio de Magallanes comienza, si bien con una ocupación soberana a mediados del siglo XIX, con la instalación de Fuerte Bulnes, vamos a ver que durante todo el siglo XIX la preocupación del Estado va a ser chilenizar el territorio. Porque algo que pasa quizás muy similar a lo de hoy día es que la gente pone en duda si habitar este territorio vale la pena o no en términos de pasar frío, estar desconectado, eh, muchos problemas en el habitar y sobre todo antes que no tenían las mismas privilegios que tenemos hoy día de calefacción, de resguardo, de conectividad, etcétera, pero que vamos a ver posteriormente, ya en la consolidación del Estado chileno, que durante el siglo XX en Magallanes igual va a tener una dinámica y una impronta muy regionalista, muy independiente, que hasta el día de hoy se puede percibir con la banderita magallánica que está presente, no sé, en muchos lugares, o este mismo discurso de la República Independiente de Magallanes, que por ahí tiene ahí algunos atisbos eh, políticos, históricos, pero que van a ir de alguna manera configurando el sentir magallánico, y aquí también creo que hago este juego de dualidad, ¿no? Tal como presentador de esta conversación, así como habitante de este territorio, en donde siempre comprendimos que, o al menos, insisto, desde mi experiencia, que vivimos en una región extrema, en una región aislada, en donde yo me acuerdo que de hecho pasó este invierno, que se nos congeló el agua, se congeló el río, se congeló el mar, nos quedamos sin internet, sin gas, un caos absoluto.
y aislados en el sentido de que muchas de las cosas que han ocurrido en términos de hitos nacionales en Magallanes nos enteramos después. Puedo citar, por ejemplo, el terremoto y posterior tsunami. Yo me acuerdo que aquí nos enteramos el día siguiente o el día subsiguiente porque no había internet, no había, estábamos desinformados y como acá no pasó nada, por así decirlo, estábamos bastante desconectados de la realidad nacional. Justamente en ese mismo espacio entramos a estos binomios de la realidad nacional con la realidad binacional, que en realidad tenemos mayores parentescos con con las familias en Argentina, muchas familias chilotas que llegaron a vivir acá en Magallanes y en la provincia de Santa Cruz, en las provincias de Tierra del Fuego, de Chubut, de Río Negro, y por lo tanto hay un flujo importante de familias entre Chile y Argentina, tanto en la región de Aysén como en la región de Magallanes. Lo que les decía previamente, la conexión y la desconexión. Hoy día sigue ocurriendo que los aviones de repente no se atrasan los vuelos porque no, por la nieve, por el mismo viento que hay estos días de 100 kilómetros, o nieve, que de hecho ayer cayó mucha nieve, se escarcharon las pistas de aterrizaje, hay viento, no, cierran las fronteras, no se puede cruzar en barco, quedamos realmente aislados. Y bueno, es lo mismo que pasa con la centralización y la descentralización, que muchos de estos problemas que quedamos aislados, que seguramente lo ha vivido la colega que está en Aysén, que son cosas graves que tenemos acá, como la realidad en educación, la realidad en salud, y son cosas realmente graves, pero que como estamos tan aislados, tan alejados, se siente o se percibe que no somos una prioridad para las políticas públicas a nivel nacional. Entonces, todos estos condimentos es parte de la noción que tenemos de territorio como Magallanes frente al resto del territorio. Entonces vamos viendo ya los primeros pros y los contras de vivir en esta región de Magallanes. Eh, y aquí pongo una referencia gráfica de una actividad que tiene mucha relación con el territorio, las artes y las humanidades, que fue respecto a realizar una intervención artística sobre sobre un remate de fueguinos y fueguinas que se realizó aquí en Magallanes en 1895 en el contexto de colonización ganadera y que nosotros, para poder visibilizar este acto que ha sido obviamente soterrado por la historiografía, por el relato hegemónico, es que nos pusimos en contacto con las comunidades sobrevivientes de pueblos originarios que están distribuidos entre Chile y Argentina. Pensemos en comunidades Shetland, comunidades Cahuéscar y de la nación Aoneca. Y además también cómo este hito de carácter regional lo realizamos y una vez que fue como socializado tanto al resto del país, en Chile como en Argentina, fue bastante comentado, la verdad. Y comenzaron a suscitarse ciertas noticias o novedades que claro, para toda la gente externa a la región, precisar de que aún hay comunidades sobrevivientes al genocidio, producto de la colonización decimonónica, es realmente todo un hito. Pero más aún, creo que es importante que esta fotografía señala también la sorpresa de la comunidad magallánica, porque en Magallanes se realizan pocas, o al menos ya antes, ahora ya hay más, pero ocupación del espacio público para realizar actividades de música, de intervenciones urbanas, tipo performática, de danza, de teatro, salvo cuando son organizadas por los municipios. Entonces, el acto rupturista que pueda ofrecer las artes y las humanidades en este territorio y bueno, y por cierto, por las condiciones climáticas, es que no se da en la ocupación del espacio público. Entonces, ¿cómo podemos definir a Magallanes? Por su demografía, que justamente es una demografía
muy cosmopolita, que en el último momento se ha ido incorporando mayor presencia nacional, con una identidad cultural bastante diversa y distinta del resto del país. Bueno, el país en sí es distinto, pero hay muchas cosas que compartimos quizás con la región de Aysén, por esto mismo que decíamos de la presencia chileno-argentina y de los procesos de ocupación del territorio. La misma historia regional que en este caso se conecta la historia regional con la historia del planeta, con esto del estrecho de Magallanes, la presencia antártica, teniendo en cuenta la geografía como referente, que es una geografía que al menos en el cono sur americano es bastante sui generis, la presencia de los glaciares, etcétera. En cuanto a la realidad regional, ¿cuáles son hoy día las temáticas regionales en cuanto, por ejemplo, a economía? Que somos una zona en donde están llegando grandes propuestas de inversiones privadas, principalmente apuntando a actividades de extractivismo, de minería. No sé, ya algunas personas sabrán cuál es la situación que está ocurriendo con el tema de la industria de hidrógeno verde, con la industria salmonera, etcétera. Y creo que algo que es importante acotar para esta presentación, lo que implica la centralización regional. Y yo creo que, porque, y bueno, también puse esta foto a propósito de lo que es la centralización regional, porque así como en Magallanes sufre centralización nacional, también sufre descentralización regional. Y eso igual es algo que voy a comentarles un poco más adelante. Y finalmente, para el tercer punto, que tiene relación con el contexto de las artes y las humanidades aquí en Magallanes, en donde hay un contexto histórico del desarrollo de las actividades artísticas o del quehacer en humanidades en cuanto a la formación y temáticas vinculadas a la educación. ¿Cuál es la escena actual de las artes y las humanidades? Un poco comentando que el underground siempre presente acá en Magallanes y bueno, en todos lados, por supuesto, los eventos o hitos culturales, cuáles son las instituciones que se están vinculando a este quehacer y cuáles son las contradicciones que de alguna manera nos pueden eh, hacer plantear alguna interrogante o pasar a otra reflexión un poco más importante. Eh, y bueno, para poder ir hilando estas tres temáticas, les voy a presentar algunos ejemplos de actividades que hemos realizado en la universidad abordando algunas de estas tres temáticas. Y quiero partir con este mapa que presenta la región de Magallanes, en donde podemos ver ahí al costado derecho la población de Punta Arenas, que casi llega a 150.000 según datos del último censo, pero considerando que en la región viven 180.000 personas. O sea, casi el total de la población en Magallanes habita en Punta Arenas, que lo podemos ver ahí, si seguimos el puntero, está ahí a orilla del estrecho de Magallanes, pero hay otras 10 comunas que están presentes dentro del espacio regional, divididos con sus propias características. Entonces, primero Punta Arenas, partir centralizadamente, comentarles que la realidad del quehacer de Punta Arenas es que en el último tiempo hemos visto cómo las políticas públicas a nivel nacional están siendo evidentes, palpables, en cuanto al quehacer en artes y humanidades en la región. Eh, Puedo citar, por ejemplo, los circuitos artísticos, que antes, yo me imagino que igual por un tema logístico, un tema de recursos, que llegar de Santiago o de Arica a Puerto Montt es mucho más viable por los costos de transporte. Pero claro, llegar ya a la región de Aysén y a la región de Magallanes es un poco más caro. Bueno, y de hecho es más complejo, creo yo, llegar a la región de Aysén con todos los problemas de logística que tienen, que ya comentó la colega en cuanto al avión, al transporte terrestre. Pero en Magallanes han habido cambios. Hemos estado insertos dentro de circuitos en distintas disciplinas artísticas y también académicas. Y eso nos deja bastante contentos
como comunidad puntarenense porque se ha notado un cambio importante. Y lo digo también desde mi experiencia como habitante de este territorio en los últimos 36 años. Em, pero aún así, hay cosas que se realizan aquí en el territorio o en Punta Arenas, por ejemplo, y que cuesta mucho que puedan tener un alcance nacional, que eso es algo que justamente nos conlleva a trabajar, que es, por ejemplo, sobre lo que ha pasado, ya lo comentaba la colega en cuanto a qué es lo que ocurre con el quehacer en memoria y derechos humanos en Magallanes, por ejemplo, en donde tenemos lugares tan icónicos como Isla Dawson, eh, y la población, el contexto de la población militar que vive en Magallanes y el contexto geopolítico a propósito de los casi conflictos con el Beagle o con otro conflicto con Argentina, etcétera. Pero aún así, hay un trabajo que tenemos que hacer de alinearnos con otros territorios para poder hacer trabajos colaborativos. Eh, Bueno, contarles que además de Punta Arenas, nosotros nos encomendamos desde el año 2022 a realizar una apertura hacia los territorios con un enfoque bidireccional. Y esto nos ha llevado a plantear consultas ciudadanas sobre el quehacer de los territorios y sobre el quehacer en artes y humanidades y poder generar trabajos planificados con estos territorios, los cuales siempre también en cada territorio nos señalaban la carencia en el diálogo, en el quehacer mismo de realizar actividades. Entonces estuvimos en Puerto Natales, que como pueden ver, y ya me imagino es muy conocido por la cercanía con Torres del Paine, pero hay comunas que están aledañas a Puerto Natales y en donde también están muy alejadas, por ejemplo Cerro Castillo, que es la capital de Torres del Paine, o bien Puerto Edén, que está en la zona extrema norte, acá cerca de los campos de hielo, eh, en donde hay un quehacer importante, un grupo de comunidades artísticas que no es menor y que de hecho se da mucho el espacio de la autogestión. También se da el caso de Porvenir, que es la capital provincial de Tierra del Fuego, en donde también nuestro equipo desarrolla un trabajo de vinculación, primero con las capitales, ya que también en estas capitales se recogen las demandas de las comunas que son más pequeñas. Estamos hablando, por ejemplo, en Tierra del Fuego, comunas por venir que son un par de miles de personas, no recuerdo el número exacto, pero son pocas personas. Creo que no superan las 7.000, 10.000 habitantes. En Cerro Sombrero me parece que viven 500 personas o 1.000, y en Cameron, en Timauquel, habitan 100, 200 personas. Pero aún así hay un trabajo que se desarrolla a pesar de que no hay infraestructura para desarrollar labores en artes y humanidades. Se realizan vínculos bastante interesantes con los espacios comunitarios reconocidos y validados por los vecinos y vecinas, en donde finalmente una casa se transforma en una galería de arte o en un espacio donde se pueden hacer, en este caso, por ejemplo, esta es una fotografía de una residencia artística que se está desarrollando, o se desarrolló, perdón, en Timauquel, al sur de Tierra del Fuego. Como pueden ver aquí en el mapa, acá muy al sur, de hecho cerca de donde está ese 9 que se ve al final del mapa, que costó un mundo llegar y es difícil a la vez explicarle a la gente, no sé, que visa estos gastos, por ejemplo, de cómo movilizar a un grupo de artistas a estos espacios en donde no hay transporte regular, en donde no llega el avión, no llega el barco, la única forma es tomar camionetas 4x4 viajando 10 12 horas, etcétera. Asimismo, bueno, hay un espacio de co-creación con los vecinos y vecinas en donde podemos llegar y poder, en el fondo, llegar a todos estos espacios. Y me quedo con esta última imagen que concreta lo que está en la diapo anterior, que esto es Puerto Edén, que es el extremo norte de la región, el espacio, la localidad más al norte de la región de Magallanes, y tenemos Puerto Toro, que es la región más austral, que es justamente aquí en el sur de Isla Navarino, al sur de Puerto Williams.
Entonces, para reflexionar, creo que es importante que cuando hablemos de artes y humanidades, hacer la reflexión respecto al territorio y todos sus componentes. Segundo, la vinculación con las comunidades, ya que si bien hay un abandono, hay una inactividad de las instituciones en los espacios más alejados, las comunidades tienen un trabajo muy importante y creo que las instituciones tenemos que llegar a esas comunidades. En este caso, ¿cuál es el rol de nuestra universidad, que es la única universidad en este territorio, con una sede en Puerto Natales? ¿Cuál es la responsabilidad social universitaria que las colegas siempre de esa unidad, de esa dirección, siempre trabajamos colaborativamente? Y finalmente, ¿cuál es el impacto y la valoración por parte de las comunidades de cómo finalmente el Estado, a través de la universidad, puede llegar con estas actividades y bueno, y también poner en contexto todo el quehacer y después hacer una apuesta en común con estos espacios? Y yo creo que con eso estoy, y si es que no me pasé o me pasé, pido disculpas. Muchas gracias. Rodrigo, perfecto en el tiempo. Muchas gracias. Muy, muy interesante. Eh, También lo anoto para el diálogo posible, ¿no? Bueno, le recuerdo a las personas que están asistiendo que pueden participar mediante el chat si que tienen algún comentario, alguna pregunta, para poder transmitírselo a nuestros presentadores, ¿no? Eh, Me parece muy interesante y creo que vuelve a aparecer como esta definición de nuevos centros, ¿no? Así como que si bien estamos hablando de territorios que tienen las particularidades que ustedes han ido desarrollando, pero igual se sitúa desde nuevos centros y desde nuevas periferias, ¿cierto? Y cómo esa cuestión también implica como desarrollar cierta estrategia y volver a pensar un poco la disciplina, ¿no? Yo sé que Olga no lo dijo, ¿no? Pero creo que la Araucanía también tiene esas periferias, creo que de alguna manera el estado de excepción constitucional en el que se encuentra hace mucho rato también genera periferias también distintas, ¿no? Diversas. Sí, bueno, algo señalé cuando hablábamos de cómo la diferencia entre lo urbano y lo rural, ¿no? O sea, como por ejemplo cuando se piensa, vuelvo a la historia reciente, se piensa en Temuco, y no se piensa en las zonas rurales, eh, porque la represión fue diferente, tuvo dinámicas diferentes, y las personas que vivieron, que sufrieron la represión en zonas rurales, alejadas de los centros urbanos, sus posibilidades de denuncia eran infinitamente más limitadas, ¿no? La posibilidad de acceder a un trabajador social, a un abogado, a organismos de derechos humanos eran infinitamente más limitadas. Y por eso hasta el día de hoy hay mucha gente que vivió la represión y que nunca denunció y que no aparece en los informes, ¿no? Gente que, a propósito de lo que decía Julia y Rodrigo, gente que se fue a Argentina por pasos cordilleranos, que años después volvió, pero que no aparece en los informes, ¿no? Entonces, por supuesto que eso ocurre, ¿no? Esta centralización, incluso dentro de las regiones, y que son las dinámicas que uno también tiene, a las que tienen que poner atención cuando está pensando en la realidad regional. A mí me parece que es súper importante, a propósito del trabajo que nosotros hacemos, y lo digo desde la historia, pero desde la historia siempre en diálogo con otros saberes y con otras disciplinas, es como superar estos enfoques centralizadores, o sea, no solo centralizantes, sino centralizadores también, ¿no? O sea, que proyectan lo que ocurre en las ciudades y específicamente en Santiago al conjunto de la realidad nacional, sin considerar esas dinámicas específicas y cómo esas coordenadas territoriales que también describió Julia y Rodrigo, cómo esas coordenadas territoriales impactan en los procesos históricos, ¿no? Los procesos históricos no están en el aire, ocurren dentro de una materialidad, dentro de esas coordenadas, desde la represión hasta la resistencia y la sobrevivencia, ¿no? A esa represión estatal. Entonces, me parece que desde ese punto de vista, pensar las humanidades y las artes eh,
tenemos que hacerlas también con estos anclajes en el buen sentido, ¿no? Lo que, situadamente, con estas coordenadas territoriales. No solo creo para lamentarnos, como decía Julia, somos como los hermanos pobres. Yo creo que incluso en Santiago las humanidades son los hermanos pobres. Eh, no solo para lamentarnos, porque es un riesgo también, creo, ¿no? El tema de instalarnos en ese lugar, sino para poner en valor lo que nosotros hacemos, visibilizar y poner en valor lo que nosotros hacemos y golpear la mesa. ¿Ya? O sea, nosotros también contribuimos a la democracia, construimos a la idea de la nación, complejizando la idea de nación, complejizándola, mostrando toda esta diversidad, ¿no? Todas estas dinámicas, estas múltiples historicidades. Eh, entonces me parece que es importante plantarse desde ahí también, ¿no? Perfecto. Julia, no sé si algo que quisieras como comentar, tanto de Rodrigo o lo de Olga. Sí, bueno, yo quería, me pareció muy interesante también la exposición de Rodrigo, porque también imaginarnos ese puntito último que él mencionaba allá en Tierra del Fuego, que es parte de todo el territorio nacional y que muchas veces no lo integramos por estos imaginarios que se van construyendo, de lo que hablábamos recién, más centralistas, pero que ese centralismo también a veces está, es homogenizador. Y tal vez esta conversación, un aporte que hace es al valor hacia la diversidad, hacia lo heterogéneo, que no está exenta de contradicciones o tensiones o disputas, ¿verdad? Bien expresada la foto de sorpresa de esa intervención que se hizo de las comunidades indígenas que nos mostraba Rodrigo, em, que hay tensiones, ¿no? Hay tensiones con grupos que han sido vulnerados o con problemas ambientales, el de hidrógeno verde. O sea, no son territorios románticos, son territorios donde se están dando dinámicas, disputas, tensiones y construcciones de país, ¿no? Y construcciones también a modo global. Cuando hablamos del hidrógeno verde y que el principal comprador va a ser Alemania o Europa, estamos hablando de cómo nuestras localidades tan chiquititas están hiperconectadas al mundo. Es una red mucho mayor, entonces el territorio es una expansión de eso. Toda la influencia que tuvo el Internet en pandemia con los modelos de referencia del K-pop y otras cosas en las juventudes actuales, también está integrado en un territorio de mayor dimensión. Entonces, estamos en un momento en donde es necesario precisar o ver que las fronteras son disímiles, porosas, y que es necesario este diálogo entre lo propio y lo externo para ir construyendo estos territorios activamente, no pasivamente esperando, ¿verdad? Recursos o cosas. Ahí valoro mucho la iniciativa de Magallanes, activamente. Eso, y yo creo que también nos sitúa como agentes un poco de la historia reciente, como decía Olga, que estamos construyendo todos en este momento. Sí, yo eso estaba notando, ¿no? Como que esta noción como que implica como esa noción activamente, un poco pensando como en el gesto de golpear la mesa que Olga decía hace un ratito, ¿no? Me parece muy bien, como, eh, claro, como decir, como en un contexto como en general eh, adverso, ¿no? Difícil, territorio complejo, realidades dificultosas, pero claro, porque muestran esta estrategia como de llevar, ¿no? El relato que hace Rodrigo, ¿cierto? Artista en una camioneta por 12 horas, como decir, como, y claro, claro que es difícil comprenderlo para alguien que no conoce el territorio y que no está ahí como en los vientos de ciento y tantos kilómetros por hora, ¿no? Eh, pero claro, ¿cómo, cómo golpea la mesa humana, Rodrigo? ¿Cuáles son en ese sentido las estrategias para salir de la queja y hacer efectivamente un trabajo como activo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que el mejor ejemplo es que hoy día de la presentación yo necesitaba poner mapas, lo necesitaba. Y ustedes, personas que ven esto, también necesitan ver el mapa,
porque nos ha pasado más de una vez que hemos tenido que explicarle a analistas o cuando uno rinde los gastos, ¿no? Ya en términos muy administrativos para quienes trabajan en la parte administrativa y tienes que en algunos momentos rendir procesos o financiamiento y las personas no entienden que acá las cosas o sea, al principio, después ya se dan cuenta que, por ejemplo, acá todo sale el doble. Entonces, como que no nos quieren aceptar un concierto porque en Santiago ese mismo concierto vale 1 millón de pesos y acá vale 3 millones. Entonces, tenemos que explicarles con mapas a las personas por primera vez, mira, en realidad, para que 4 personas puedan llegar a poder venir, tenemos que ver que no haya viento, además hay un monopolio en el transporte marítimo, o sea, hay unas cantidades variables que yo creo que de momento nosotros como universidad, nuestra misión es tomar esa batuta y poder esgrimir argumentos sólidos para poder decir, oye, mira, en realidad, creo que te lo había contado, Pablo, de que en abril fuimos a una escuela que queda a, no sé, me da la impresión que unas 3 horas de Torres del Paine, 3, 4 horas de Torres del Paine, capital mundial del turismo y todo lo que tú quieras, y en esa escuela no había ido una obra de teatro nunca. Los niños no conocían el teatro, sabían que, se imaginaban que era, pero nunca habían visto. Y estamos hablando al lado de un nodo mundial de turismo en donde circula mucho dinero. Y puedo darte otros ejemplos asimismo, como acá viene a pescar en Tierra del Fuego, viene Bill Gates, eh, este tipo de Starlink instaló una base acá de satélites. O sea, Magallanes está globalizado, pero no está conectado con lo nacional. Y yo creo que también eso se ha dado por estas mismas dinámicas que señalaba recién la compañera de Aysén, porque en realidad hay muchos procesos que nos han posicionado históricamente en el mapa. Pero más allá de eso, igual me gustaría comentar el ejemplo que comentó Olga inicialmente de estos colegas que como que nos separan, ¿no? De lo nacional de lo no nacional. Y claro, y más que todo naturalizadamente, quizá obviamente sin ningún problema, pero sí muy normalizado. Pero yo creo que también eso pasa a la inversa, ¿sabes? Conozco un par de redes, no voy a dar ningún ejemplo concreto, pero conozco un par de redes de trabajo en donde no sé si es anti gente de Santiago, pero sí se ha optado porque sean grupos de provincias. Grupos de local, incluso hay uno que es de donde casi no se permite ni siquiera como ciudades capitales, o sea, comunas así como muy de lander, y se agrupan y al momento que hemos querido ayudar, dicen, no, es que ustedes son, nosotros déjenos acá nomás. Y creo que también hay cierta resistencia también desde los territorios sobre estas políticas o este quehacer universitario que ocurre en la región metropolitana sobre qué es lo que pasa con el resto de las regiones. Y yo creo que es no sé, por cosas simples, por cosas quizás más complejas, pero quiero terminar con la anécdota de que acá en Magallanes es quizás Pablo lo debe de tener súper presente, de que acá existe el concepto gente mala del norte. Te lo juro, existe el concepto gente mala del norte. Porque hubo un asesinato y estaba vinculado a gente de Santiago y qué sé yo, y se ha ido alimentando ese imaginario de la gente mala del norte y que de hecho, claro, hasta el día de hoy en el territorio ahora está aumentando la inseguridad ciudadana, están aumentando los robos, etcétera, y es porque está llegando gente mala del norte, pero igual para Punta Arenas todo es el norte, así que en realidad es la anécdota. Muy bien, muy bien. No sé, si es que algún participante, algún asistente quisiera como hacer algún tipo de comentario, les pido de nuevo que lo escriban por el chat para poder transmitírselo a nuestro... eh, ¿Y está habilitado el chat sí, para sí, de los... hecho, había una persona que había levantado la mano y yo le escribí por el chat para ver si nos transmitía esa pregunta, para ver que pudiéramos conversar en ese sentido. A mí me llama mucho la atención, Olga, esta distinción que hacen, ¿no? Es decir, como
de trabajar desde los territorios, ¿cierto? Pero no necesariamente hacer como esa historia regional, ¿no? Como de pronto como esa imposición y esa distinción que haces ahí como me parece muy interesante. No sé si podríamos desarrollar un poco esa idea. O sea, yo creo que lo que nosotros, a ver, no digo que es lo que hay, no hay una receta, ¿no? Pero por lo menos en historia lo que uno trata de hacer es de ver la interacción entre lo local y lo nacional y lo global, ¿no? O lo regional latinoamericano, ¿no? O sea, me parece que los procesos hay que verlos a distintas escalas eh, espaciales y también temporales, ¿no? O sea, eso ya hace muchos años que, que algunos historiadores propusieron estas escalas temporales para observar ciertos procesos sociales, ¿no? Coyunturales, de mediana duración, de larga duración. Eh, pero, pero y les pido disculpas por la autorreferencia, ¿no? O sea, cuando uno hace historia reciente y la historia del terrorismo de Estado y todo eso, y mira lo que ocurre no solo en Chile, sino en Uruguay, en Argentina, uno tiende a ver cómo durante mucho tiempo estos enfoques centralizadores, como ya dije, proyectaban lo que ocurría en Montevideo, en Buenos Aires y en Santiago al conjunto de los países. Eso, afortunadamente, yo diría que los últimos 15 años o 20 años ha ido cambiando y hay un gran desarrollo, estoy pensando sobre todo en Argentina, mucho más que en Chile y en Uruguay, de historia regional o de historia reciente con una perspectiva regional. Eh, Porque me parece que los enfoques centralizadores son malos enfoques, en definitiva, para entender los procesos históricos y para comprender el pasado, son muy limitados, ¿no? Eh, son estrechos, ¿no? En su capacidad interpretativa y analítica. Ahora, cuando pienso en esto, y un poco retomando lo que decía Rodrigo, yo creo que nosotros estemos pensando desde las regiones no nos obliga a hacer historia regional, nos obliga o nos invita más bien, es un estímulo a pensar estas complejidades, ¿no? Con todas estas variables en juego. Y por supuesto, la última anécdota que cuenta Rodrigo, que es esta trinchera identitaria, ¿no? Me parece que es peligrosa también. Ellos pueden hacer lo que quieran, por supuesto, están en todo su derecho, pero me parece que es muy peligrosa, no solo en términos políticos, me parece que en términos del pensamiento y del trabajo intelectual es muy peligroso. Pensar en ti y en tus amigos, ¿no? Y para tus amigos, o sea, pensar para la propia comunidad. Me parece que también es un riesgo eh, y eso es aplicable no solo a estos grupos under, es aplicable, creo yo, a otros problemas o a otros actores, al tema indígena, al tema de las mujeres, o sea, pensar, por ejemplo, esta idea de que solo las mujeres pueden estudiar a las mujeres, eso lo debatió el feminismo en los años 70 y fue superado por el feminismo en los años 70 y sin embargo hoy día reapareció en algún punto, ¿no? Me parece que pensar la identidad como una trinchera eh, es muy peligroso. Es, como decía Hobsbawm, que es un historiador ineludible, es hacer historia de esa naturaleza es muy gratificante para quien la hace, pero es una mala historia en definitiva. O sea, no debiese uno perder de vista lo que decía Julia, lo global, lo regional a nivel latinoamericano, la interacción de lo local, incluso de lo más pequeñito con lo nacional. Ahí está, ¿no? Creo que hay que poner atención a esas dinámicas, que además no son estáticas, porque se están moviendo todo el tiempo. Perfecto. No sé si entre ustedes quisieran comentar sus presentaciones, ¿no? ¿Alguna cosa que le haya llamado la atención del otro? Yo quiero solo agradecerles y espero algún día ir a verlos personalmente, porque
soy la más nortina del grupo. Lo más lejos que he llegado es Chiloé, imagínense. Entonces me parece que me siento como mal en esta presentación, me siento así, pero absolutamente, no Gente sé, mala del norte. gente mala del norte. Ajá, Eh, muy bien. Así Julia, que quedé con muchas ganas de ir. ¿M? lo mismo, un poco la misma pregunta que le hacía a Olga, ¿no? Pero a Julia pensando ahora en esta relación que establece como cultura, desarrollo y crecimiento económico, ¿ah? Que planteaban esa lógica, pero que habría como que torcer, ¿cierto?, hasta hacia ese como desarrollo humano y las formas de vida acorde al contexto de realidad, que lo encontré muy lindo en términos de formulación, ¿ah? Eh, Pensando como en ese desarrollo sostenible como concepto final, ¿no? Eh, Como cuál es el desafío como institución joven, ¿no? Y de qué manera eh, ves como esa proyección posible de la universidad en ese como gran desafío. Bueno, como universidad joven y estatal y de una zona extrema, sin duda los recursos siempre son escasos y todo eso involucra una serie de dificultades para hacer factible cosas, pero yo creo que lo que sí como universidad joven debemos aprender es a escuchar, es al diálogo con actores de la región. Yo creo que este ANIT que nosotros construimos, esta propuesta, ha recogido el diálogo y de alguna manera el sentido de la universidad es contribuir al territorio donde está, con todas estas complejidades que hemos estado conversando, ¿no? Pero también de contribuir es llevar temáticas que puedan ser anticipadoras de conflictos que vienen, de reflexiones críticas, y en el caso de las artes también de dar espacio para que tengan posibilidades de expresión, posibilidades de valoración. O sea, dar luz a todo lo que ha sido invisibilizado también es una posibilidad que la universidad tiene. O sea, a lo que voy yo es que independiente de los costos, la gestión con otros, las relaciones con otros potencian sinergias que permiten finalmente ir construyendo el desarrollo de manera más colaborativa, ¿no? Y además repensando y reflexionando el desarrollo. Acá, años atrás, estuvo todo el conflicto Patagonia sin represa, hay una serie de conflictos ambientales, los parques de Tompkins que después se donaron, en algunos, uno de ellos, no recuerdo cuál, se estaban haciendo exploraciones mineras cuando se supone que iban a quedar preservados. Entonces, hay una serie de conflictos entre esta necesidad de crecimiento económico y además de muchas veces industrias externas que vienen nuevamente por los recursos naturales y el bienestar de las comunidades. O sea, hay unos procesos allí que es necesario mirar, reflexionar críticamente y no tan románticamente, porque muchas veces se ha vendido la Patagonia como un lugar de turismo, como el Edén, como un paraíso, y hay muchísimas dificultades en el cotidiano. Y que las universidades creo que tenemos ese rol, ¿no? De mostrarlas, de problematizarlas y de proponer alternativas. Sí, yo tengo aquí anoté algunas cosas de lo que iba presentando y tengo uno que taché, pero que me da vergüenza como contártelo, ¿no? Porque cuando habla del propedéutico Hacks, como esa iniciativa que me parece como muy relevante y muy inteligente, además como pensando en sin romantizar y cuáles son las capacidades que tiene la universidad para poder desarrollar y toda la cosa, y claro, ya no, al lado anoto, ¿cierto? Movilidad estudiantil de pregrado, ¿no? Y como hay cierta iniciativa en ese sentido, pero pensando en ese desarrollo sostenible implicaría como sacar gente de la región, ¿no? Es decir, como démosle la oportunidad, pero en la medida en que se vayan, ¿no? Y también en ese sentido, pienso que puede ser súper complejo, ¿no? Como, eh, cómo enganchar ese propedéutico hacks con efectivamente como, con proyecciones de vida de esas personas, pero que también se cumpla ese rol como territorial de la universidad. Complejo, es complejo. Acá existen, por ejemplo, en el ámbito musical, existen escuelas de música, más bien existen orquestas, la FOJI también tiene expresiones, en 4 de las 10 comunas hay orquestas, pero si alguien quiere desarrollarse más musicalmente, tiene que ir a un conservatorio fuera de la región, porque no existe uno profesionalizante, digamos. Entonces, claro, uno diría, ¿por qué no las iniciativas que aquí están y que han costado?
y que hay personas que le han dedicado su vida y su esfuerzo a eso, se pueden potenciar también desde la región. Y ahí empieza todo el tema numérico, ¿no? Económico, de que como tenemos baja población, el costo-beneficio es muy caro invertir. Al vivir en zona extrema, todos los traslados, las mantenciones, todo se encarece. Mientras Argentina subsidia en la benzina, aquí en la misma latitud, acá es más alta. Mientras más al sur vamos, más costosos son todos los recursos. Entonces, en esa lógica, costo-beneficio, hace que también los recursos y las inversiones para potenciar lo que las regiones se ha ido cultivando mucho con esfuerzo se vea debilitado. Y yo creo que, bueno, la universidad, pese a lo chiquitita que es, ha tratado, tiene un cuarteto de música, rescatando músicos locales, tiene un coro, o sea, buscando efectivamente esos interlocutores que ya existen de generar articulaciones que los potencien. Perfecto. Y pucha, lo último que tengo como anotado, pensando en Rodrigo, ¿no? Como, porque la presentación que nos hace tiene más bien que ver como el propósito de su rol en torno a la universidad, como de cultura y arte y ese tipo de cosas, como en términos formativos, ¿no? Es decir, como cuál es el rol que cumple también como formativamente la Universidad de Magallanes eh, en arte y humanidades. Sí, mira, de hecho justamente una situación muy similar a lo que comenta Julia en cuanto a que la educación en artes en Magallanes está limitado a ver, serán, bueno, está el Conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes, pero claro, tiene una impronta más bien como académica, no es como no es como alguien yo quiero aprender a tocar guitarra, sino como que yo quiero estudiar guitarra. De ahí hay un par de casas de cultura que son de carácter municipal, que son talleres más para personas de cualquier edad que tenga algún interés en aprender a pintar, o no necesariamente tan académico como pudiera ser el conservatorio de música. Son cosas obviamente con objetivos completamente distintas, no es que los esté comparando. Y esa, digamos, es la gran, y un par y talleres sueltos temporalmente que depende cómo ande el financiamiento público, se dan o no se dan talleres. Pero en concreto es una situación bastante compleja porque la formación académica para jóvenes, sobre todo, que quieran estudiar artes en Magallanes, eh, sufrimos la triste realidad de que no hay espacios de formación. En la Universidad de Magallanes actualmente hay carreras que podrían estar vinculadas a artes y humanidades, como por ejemplo las pedagogías, pedagogía en historia y ciencias sociales, pedagogía en castellano, pedagogía en artes musicales. Y eso. Entonces, pero claramente igual tienen una base curricular más bien orientada hacia a lo educativo, no tanto hacia lo musical. Y la formación académica, como les comentaba previamente en el Conservatorio de Música, no garantiza mucho, la verdad. Por ejemplo, hay el caso de estudiantes de nivel avanzado de violín o de piano o de cualquier instrumento, que una vez que dan la prueba PSU, no sé cómo se llama ahora, PSU, qué antiguo. Pero esta prueba universitaria y, y claro, y como acá no existe formación, tienen que irse con lo que tienen, en este caso, por ejemplo, en el conservatorio, y si estuviste 10 años estudiando violín, vas a llegar a una universidad en Santiago y te van a dejar en primer año, quizá en segundo, no sé. Y es una realidad muy compleja porque en realidad eso igual hace que pocas personas decidan estudiar artes en Magallanes. Y las que deciden estudiar artes, después no saben si volver porque tampoco hay una oferta laboral estable aquí para los y las artistas en Magallanes, salvo que estés viviendo los primeros años con Fondart y todos esos concursos públicos que de alguna u otra manera sostienen este como, digamos, subsidio hacia artistas y colectivos artísticos. Entonces creo que en ese sentido nosotros como vicerrectoría de vinculación con el medio y como equipo de artes y culturas y patrimonios,
nuestro objetivo generalmente es la articulación de estas redes, la articulación de comunidades, de abrir nuevos espacios, de ser garantes también de los derechos culturales, que muchas veces, además el territorio es pequeño, y la gente que trabajamos en arte y cultura somos pocos y somos los mismos que estamos en distintos grupos y colectivos, todavía ocurre acá lo bueno que si tú necesitas algo o sabes de algo, tú sabes a quién preguntarle, le envías un WhatsApp y le dices, oye, supe que viene el Bafona a Punta Arenas, ¿me podrías explicar cómo es eso? Y te va a decir, sí, mira, estoy trabajando en la producción y ese tipo de coincidencias se da muy seguido acá. Por lo tanto, nuestro rol como articuladores y garantes de este derecho al acceso a la cultura, yo creo que es fundamental también para que nosotros con esta información que de alguna manera vamos centralizando, podemos ir entregando datos duros, estadísticos, ¿no? Y con informes para que nuestras autoridades regionales y a nivel nacional puedan ver que en realidad a la gente sí le interesa ir a conciertos de música barroca acá en Punta Arenas. Por ejemplo, que nos pasó en algún momento que queríamos comprar instrumentos y claro, y era como que necesitamos, bueno, igual instrumentos quizá un poco más alternativos, no tan comunes como fagot, oboe. Y claro, y nos preguntan, pero oye, pero ¿hay alguien en Punta Arenas que toque fagot o que toque oboe? Como que esa es la idea, o como que hay una persona que sabe tocar estos instrumentos, pero la idea es que se forme un espacio donde hayan más personas. Entonces yo creo que ese es como el mejor ejemplo de cómo hoy día nuestra universidad está dándole espacio para que se puedan concretar estas acciones y como dije anteriormente, la universidad también es Estado. Entonces también eso, yo creo que hay una complicidad, una reciprocidad que quizás puede haber sonado un poco medio enojado mi relato de ser de región y estar ajeno a las políticas públicas, pero sí yo creo que el rol del Estado con la universidad es primordial para poder, al menos de momento, garantizar el acceso a la cultura en estos espacios de la universidad y la comuna. Muy bien, oye, muy bien, muchas gracias. No sé si vuelvo a insistir, si en el chat alguien quisiera comentar algo. Y si no, bueno, por mi parte yo estoy súper contento con la conversación. Me parece muy, muy interesante. Me quedo con muchísimas notas en relación a cómo trabajar en ese sentido en las regiones sin caer como en el carácter de replicar los centros, ¿no? Me parece muy, muy interesante y creo que es un desafío súper grande para el Estado, como lo dice Rodrigo, en relación a la implementación de sus propias universidades y cuál es la responsabilidad en ese sentido y cómo podemos también como universidades articularnos, establecer redes para poder golpear la mesa en el gesto que Olga decía hace un ratito. Eh, por mi parte me queda solo agradecer, solo agradecer su presentación, de verdad muy, muy enriquecedora. Y creo que contribuyen de muy buena manera al propósito de esta red de arte y humanidades. Y por último, invitarlo para la cuarta y última sesión, el 24 de octubre, que nos toca la macrozona norte y que trabajaremos con pluriculturalidad y patrimonio y memoria, como que son grandes, grandes temas. Así que muchísimas gracias. Solo agradecer. Muchas gracias a ustedes por organizar esta cátedra y también por habernos invitado. Un gusto haber conocido a Rodrigo y bueno, a los que estuvieron algunos participando también. Un abrazo grande a Olga, aunque sea virtual. Sí, Sí. gracias por la invitación. Yo me quedo con las mismas gracias de Olga de ir, como a propósito de estar más al norte todavía. Un abrazo grande para todos, de verdad, muchas gracias. Gracias Olga, gracias Julio, gracias Rodrigo. Que estén súper bien. Igual, chao, chao.